Estado, cuyo diseño original siempre ha sido el de velar por intereses generales, populares, democráticos, públicos, empiece a operar en su propio interior con una preprogramación distinta, con objetivos distintos, con una lógica de mercado que no necesariamente es capaz de ser solidaria. Entonces, había que velar, había que esconder esta transición, esta nueva preprogramación que estaba sufriendo este otro sector del Estado para poder cumplir con los estándares de la Federación Neoliberal. Eso es un poco lo que vemos acá. Aquí vemos de manera un poco más detallada los orígenes de los constitucionales autónomos como concepto y también un poco como historia, ¿no? Lo que acabamos de decir, este gran cuadrito que vemos aquí, que no es básicamente no es más que la síntesis que explica la construcción de interés general que termina por construir, como ya vimos, la Federación Neoliberal, no podía decirse abiertamente y no puede decirse abiertamente a la fecha, porque sería tanto como reconocer que la voluntad política de las personas que están detrás del proyecto neoliberal es quitarle al Estado su vocación pública, su vocación solidaria, su vocación de interés general y ponerlo al servicio de una vocación privatista, de una vocación de lucro, de una vocación, digamos, que sigue intereses corporativos globales muy distintos a los que tendría que perseguir un Estado que tiene una lógica pública, una lógica de democracia. Esto no se puede decir abiertamente, es una idea que choca mucho con la noción misma de Estado y con los fines más nobles que deberían estar siempre detrás de un Estado. Por lo tanto, uno de los objetivos y de los logros, por cierto, más importantes de la larga noche neoliberal fue primero velar, esconder esta voluntad corporativa global y llamarla de alguna otra manera, usar conceptos distintos que permitieran esconder estos objetivos de lucro para poder utilizar otras palabras que pudieran, digamos, ser más aceptables en el discurso público, en la deliberación pública. Encontraron el gran instrumento para poder hacer esta traducción mañosa en el programa neoliberal, que básicamente fue un programa que no se inventó en México, pero sí se piloteó muy fuertemente en México, casi tan fuertemente como se piloteó en Chile, que básicamente fueron los patios traseros, los laboratorios globales que tuvieron los principales esfuerzos neoliberales, sobre todo emanados desde la Escuela de Chicago en Estados Unidos, para poder, digamos, hacer los ajustes necesarios para que el programa neoliberal fuera teniendo un alcance global en países que fueran distintos a Estados Unidos, ¿no? Hubo resistencias iniciales, por supuesto, pero al final encontraron una de las grandes utilidades políticas del programa neoliberal. Les permitía justamente hacer este gran engaño, esta gran traducción, para no tener que decir directamente que abogaban por una voluntad corporativa global, por una voluntad de lucro. Entonces la traducción se volvió muy sencilla. En lugar de decir que tenían una voluntad política, lo que empezaron a decir es que tenían una voluntad neutral, una voluntad técnico-científica, ¿no? Eso es lo que yo llamo la gran tomadura de pelo neoliberal. Básicamente se resume en esta frase. No hacemos política, dicen los neoliberales y las neoliberales. Defendemos la técnica económica, jurídica, sociológica, el apellido que ustedes quieran. Lo que nosotros y nosotras hacemos no es política, es ciencia. Y entonces, en nombre de un pretendido conocimiento científico objetivo, corroborable por todas y por todos, a partir de una experimentación en laboratorio que no existe, a partir de una base empírica que tampoco existe, pero que se afirma que existe, aunque no se sienta y no se viva y el goteo de riqueza nunca llegue, se impulsa una voluntad que en el fondo es política, pero nunca se enuncia así. Se enuncia siempre técnico-científica, se enuncia siempre eficiente, se enuncia siempre superior en términos técnicos, única y exclusivamente por haber matematizado ciertos objetivos y ciertos procedimientos que en el fondo son políticos, porque la neutralidad no existe. La eficiencia nunca se puede dar en el vacío. Ese fue uno de los grandes engaños neoliberales. Hablan mucho de que sus modelos y de que sus técnicas y de que sus instrumentos, por ejemplo, los constitucionales autónomos, valen la pena porque son más eficientes. Bueno, y la gran pregunta aquí es, ¿eficientes para qué? Porque la eficiencia no es una categoría absoluta,
se es eficiente para algo. Y ese para algo fue lo que escondieron a partir de este discurso cientificista. Porque ese para algo, esa definición de objetivos, siempre es política. Porque lo que hace es diseñar un horizonte, un deseo de sociedad, un deseo de mundo, un deseo de encarnar ciertos valores y no otros en la vida real, en la vida cotidiana. Y como sus deseos estaban orientados por este impulso de lucro global poco popular, no podían decirlo abiertamente. Entonces lo que hicieron fue quitar este componente del discurso, pero no de la realidad. Y decir entonces que lo que ellos enarbolan es única y exclusivamente científico, técnico, bien ponderado y razonado, en una nueva oligarquía que se asume monopólica de la verdad, de la razón y de la inteligencia incluso. Fíjense nada más lo grave, lo profundo de esta gran tomadura de pelo neoliberal. Básicamente esto les permite crear, entre otras cosas, uno de los instrumentos que les permite crear son entidades en el Estado que tienen una pretendida legitimidad únicamente técnica. Y bajo esta pretendida legitimidad técnica, son entidades que terminan por tener facultades que van más allá de las facultades que tiene el Ejecutivo, facultades que van más allá de las facultades que tiene el Legislativo, facultades que van más allá de las que tiene el Judicial. Es decir, crean una entidad que no solamente se separa de la lógica de la legitimidad representativa y democrática, sino que además en esa separación se aseguran que este sector tenga facultades que van mucho más allá de las que va teniendo el sector tradicional, al que paulatinamente se va desmantelando, se va deslegitimando en el discurso y se va asegurando la instalación de una idea que muy mañosamente equipara a la estructura estatal tradicional con corrupción. No solamente es un esfuerzo político, sino también comunicacional. Intentaron hacernos creer que esta nueva sección no solamente era técnicamente correcta y objetiva y científica, sino además honesta, más sencilla, más transparente, más agradable en términos incluso estéticos. Y trataron de hacernos creer entonces que la sección tradicional era vieja, burocrática, aburrida, fea, gris, inoperante, porque también a partir de la estética conquistas los corazones de la gente. Entonces estas nuevas entidades no solamente no son las que ellos dicen de manera, digamos, muy compungida, pobrecitos ellos, no es que las queramos, ¿no? No es que queramos estas instituciones, no es que queramos estas herramientas, entiéndanos, es que la ciencia determina que las necesitamos. Y mientras más pronto se hagan a la idea de que la técnica, la ciencia, la razón, la inteligencia es la que está detrás de estas instituciones que les proponemos, y no nosotros, no una voluntad política, no son nuestros deseos, no son nuestros intereses, es la ciencia. Mientras más pronto hagan paz con eso, mejor nos irá a todos. Más pronto caerá el famoso goteo neoliberal para que los ricos sean más ricos, sí, pero paulatinamente a través de un goteo económico la riqueza llegue también a los más pobres. Este maná neoliberal, que a diferencia del maná de la Biblia, nunca llegó, pero que se prometió incansablemente. Bueno, en este contexto es donde se inscriben los constitucionales autónomos por diseño. ¿Esto qué significa? Significa que inscritos como están en esta tradición, los constitucionales autónomos tienen siempre un problema por diseño, que es que están diseñados para poder construir una noción de interés general solamente a partir de una voluntad del Estado de democracia sin demos y de una voluntad corporativa global caracterizada sobre todo por una dinámica de lucro, privativa, egoísta, que no sirve para construir solidaridad, que no sirve para construir sociedad, que no sirve para construir intereses en común, pero sí sirve para apuntalar los intereses y los deseos de cierta clase social que se asume hegemónica por estética y por incluso mayores, y pretendidamente, porque no es cierto, por tener mayores capacidades racionales. Es decir, se constituyen en una nueva clase oligárquica, en una nueva oligarquía, no necesariamente por poder económico, aunque también, sino también por una especie de aristocracia intelectual,
En la medida en que tienen el monopolio de la intelectualidad, esta gente se siente la nueva aristocracia de lo que es correcto o incorrecto, de la inteligencia pública. Y a partir de ahí quieren sentarse en su nube digital y señalar de un lado y del otro para apuntar y decir qué está bien y qué está mal. Pero forman parte de este transicionismo fallido que en el fondo se caracteriza por intentar construir instituciones sin el pueblo, construir una noción de interés general que determine las acciones públicas a través de dos conceptos que son los que estamos viendo en pantalla. Una voluntad del Estado que se caracteriza por estar conformado con una democracia sin demos y una voluntad corporativa global en donde el Estado queda al servicio del mercado y no de los intereses de un pueblo en específico. Esto no quiere decir, por cierto, que no haya gente bien intencionada en los constitucionales autónomos, que no haya incluso constitucionales autónomos más o menos eficientes para los objetivos que esta configuración de federación neoliberal le asignó constitucionalmente a cada uno de ellos. Por supuesto que sí, hay excepciones y es importante recalcarlas, mencionarlas e incluso ver cómo podríamos aprovechar los logros de estas corporaciones en esta dinámica para reincorporarlas en una ecuación que retome como importante la noción de pueblo en la determinación de interés general. Es decir, que vuelva a ser un impulso soberanista, en la medida en que la soberanía yace originalmente en el pueblo y en nadie más. Hay que aprovechar esos digamos, arranques de lucidez que tuvieron las instituciones neoliberales. Vale la pena no echar todo a la basura, pero también es importante tener muy en claro que detrás de todos los constitucionales autónomos está esta estructura. Por eso es que Andrés Manuel se permite una crítica general a los constitucionales autónomos, porque detrás de todos ellos, más allá de logros particulares, existe esta estructura, que es, por supuesto, incompatible con los deseos y aspiraciones de la Cuarta Transformación, que a diferencia de estas personas, sí dice explícitamente a qué aspira. La Cuarta Transformación no esconde su cuadrito, como lo hacen la intelectualidad y como lo hacen los estadistas de la Federación Neoliberal, porque no tenemos nada que esconder. De manera muy orgullosa decimos cuál es nuestro cuadrito, que vimos de este lado, pero que podemos ver de manera mucho más clara en la última diapositiva, bueno, en la penúltima diapositiva. Por eso Andrés Manuel lanza una crítica generalizada, no porque sea personal, no porque tenga algo personal en contra de las personas que ocupan los constitucionales autónomos, o incluso no porque en el fondo crea que no hay ningún resultado, sino porque él cree de manera legítima, fundada, que los resultados que hayan tenido están enmarcados en este gran esquema general. Y que la mayoría de las acciones que no son resultados positivos se explican a partir de este esquema general. No están pensadas para ampliar la agenda, para ampliar el poder del sector democrático de un país. Están pensadas para construir interés general a partir de una voluntad corporativa global y una voluntad del Estado. Y en esa medida merecen una crítica generalizada. Me gustaría cerrar un poco entonces con la alternativa. ¿Qué propone la Cuarta Transformación? ¿Hacia dónde tendríamos que ir caminando? Y sobre todo, ¿qué pendientes tenemos para poder llegar ahí? Y aquí me sostengo mucho, espero poder hacerle justicia a ideas que ya no son propiamente mías. Ninguna idea es propiamente nuestra, honestamente. Yo soy de los que cree que en todo caso somos enanos en hombros de gigantes, pero aquí es particularmente cierto. Estas ideas son más bien de lo que a mí me ha inspirado leer no es columna, el artículo de Adrián Velázquez Ramírez en Intervención y Coyuntura. No se lo pierdan, si puedan, léanlo. El primer punto justamente hace referencia a él, es El pueblo instituyente, el partido movimiento como forma política, una introducción, de Adrián Velázquez Ramírez. Aparece en una revista digital, está muy accesible por lo mismo. Intervención y Coyuntura en la sección de Tiempo y Política. Entonces, bueno, una vez dándole al César lo que es del César, ahondemos en la idea. Lo que Adrián propone en su artículo me parece muy seductor y muy importante. Básicamente lo que nos está proponiendo Adrián es que el interés general que debe empezar a construir o que está construyendo, aunque hay muchos pendientes, es importante decirlo, hay que hacer énfasis en ello, porque esos pendientes son muy importantes que dejen de serlo pronto. El interés general en la Cuarta Transformación debe construirse a partir de una voluntad del Estado que sea verdaderamente representativa, que no tenga los vicios
de la democracia masomenera del PRI, a la que le agreguemos una voluntad de organizaciones comunitarias. No una voluntad de organizaciones subyugadas a la lógica del Estado o a la lógica del partido único, sino una voluntad de organizaciones comunitarias que tengan la capacidad propia, autónoma, de tener sus propias agendas políticas, de poder expresar sus propios dolores y sobre todo de articular con otras organizaciones y con un Estado social, de ahí el nombre de la Federación Social, las distintas necesidades que necesitan volverse a acciones de política pública para poder satisfacerse, para poder brindar una vida mejor a todas y todas las personas que constituyen el pueblo de México. ¿Qué requiere esto? Bueno, esto requiere un Estado muy particular, un Estado distinto, que tenga entidades que sigan una lógica muy distinta a la lógica que siguen los constitucionales autónomos. Recordemos, los constitucionales autónomos siguen una lógica de creación de interés general, en donde lo importante es conjugar voluntad del Estado y voluntad corporativa. Nuestras organizaciones y nuestro Estado tienen que ser capaz de crear interés general a partir de la conjugación de la voluntad del Estado verdaderamente representativo y de la voluntad de organizaciones comunitarias que en sentido estricto no forman parte del Estado. Y no solamente no forman parte del Estado, tienen incluso la capacidad de oponerse al Estado. No en el sentido de una oposición burda, sino en el sentido de ser capaces de exigir al Estado, de exigirle al Estado atención hacia los intereses y hacia las necesidades y hacia los dolores de esas organizaciones que en la medida en que son comunitarias, también son representativas del pueblo. En la medida en que construyamos un Estado que no separe, como separó la Federación Neoliberal, a un sector de sí mismo para poder impulsar intereses de lucro y de mercado, sino que sea capaz de construir nuevas instancias que no solamente sean representativas, sino que además tengan la capacidad de ayudar a la sociedad a construir organizaciones comunitarias autónomas al Estado, que tengan además la fuerza suficiente para interpelar al Estado mismo y construir decisiones de política pública en una noción de interés general mucho más amplia, mucho más popular, mucho más democrática, entonces habremos triunfado de manera completa. Entonces la Cuarta Transformación terminará de presentar su gran programa y su gran promesa y de volver la realidad para el pueblo de México. ¿Esto qué significa? Esto significa, en palabras de Adrián Velázquez, que necesitamos trascender la lógica del pueblo únicamente constituyente, ¿no? Dice Adrián, y me voy a permitir casi citarlo, que la noción que existe en el artículo 39 constitucional no es suficiente. Esta noción es básicamente la noción de que del poder constituyente, que básicamente es del pueblo constituyente, ¿no? Porque si bien sabemos palabras más, palabras menos, el artículo 39 establece el derecho inalienable del pueblo para darse a sí mismo la forma de gobierno que él considera adecuado, incluso cambiar la forma de gobierno actualmente vigente para darse una que el pueblo mismo considere más adecuada, simple y sencillamente porque esa es la consecuencia lógica de que el pueblo sea soberano. El pueblo no tiene por qué ser ni prudente bajo una noción específica, ni técnicamente docto. El pueblo es soberano y en esa medida el poder público está sometido a la voluntad popular. Eso dice palabras, es una interpretación, digamos, del contenido completo del 39 constitucional. Pero dice Adrián, esa noción no es suficiente. Poderosa como es, no es suficiente. Porque dota al pueblo de una decisión radical, pero también le asigna una función puramente extraordinaria. Su actuación se circunscribe a un momento. Cuando el pueblo ejerce su derecho establecido en el 39 constitucional, inevitablemente eso tiene que derivar en una asamblea constituyente. Y en ese momento se acabó la participación directa del pueblo y empieza la participación más institucional, más representativa, propia de un Estado, en la mejor de los casos popular, pero últimamente mucho más representativa, y toda representación, lo sabemos bien, supone por construcción un alejamiento de la fuente original, ¿no? Es un momento extraordinario, radical, pero extraordinario, en el sentido más cercano a la etimología de extraordinario, no porque sea necesariamente grandioso, sino porque es distinto al ordinario.
se sale de la cotidianidad, pero solamente es un momento y después volvemos a la cotidianidad, volvemos a lo ordinario. Dice Adrián, eso no es suficiente. De lo que se trata más bien es que la voluntad política a la que se accede con la lógica representativa, que es a la que tendría que aspirar a conseguir un partido político, habilite la existencia de organizaciones, es decir, que desde el Estado se permita, se habilite, se fomente la existencia de organizaciones e instancias que no participen en un momento para luego desaparecer, sino que se sostengan en instituciones y organizaciones que habiliten su participación directa en los asuntos que les atañen de manera continuada. Es decir, aprovechar la fuerza del Estado para construir organizaciones y herramientas para una democracia mucho más participativa e incluso directa en algunos casos, que permita hacer realidad no solamente que el gobierno pueda gobernar en nombre del pueblo, sino que tengamos un auténtico gobierno del pueblo y para el pueblo. Para que eso no sea más que una frase, necesitamos traducirlo en instancias de gobierno, en organización, en entidades de la administración pública federal, que terminen por construir lo que Adrián Velázquez llama muy bien federación social, que básicamente es un Estado que tenga la capacidad de consolidar, organizar, ayudar y luego interactuar con organizaciones sociales que son autónomas, que son distintas al Estado que las ayudó a conformarlas. Y este Estado la crea no nada más por un impulso de buena voluntad, sino porque es un Estado consciente de la necesidad de que existan estas instancias de pueblo organizado para poder hablar verdaderamente de un gobierno del pueblo por el pueblo. Es un Estado consciente de que ese Estado no se basta a sí mismo, no es suficiente para poder lograr un gobierno del pueblo por el pueblo. Necesita de otras instancias, necesita incluso discutir y contradecirse con otras instancias populares, no corporativo lucrativas, no de estas organizaciones de voluntades corporativas globales, sino otras organizaciones comunitarias, populares. Con ellas necesitan primero que existan y luego discutir con ellas, articularse con ellas para que el resultado sea efectivamente un gobierno del pueblo por el pueblo. No basta un gobierno en el nombre del pueblo. Y ya para terminar, dejo un poco una noción que además, por cierto, no la encontré yo. Viene también en este gran artículo de Adrián Velázquez. Entonces lo tomo casi de manera literal. No, bueno, literal tal cual, incluso es una cita, que termina de explicar de qué estamos hablando. Juan Domingo Perón, el gran populista argentino, una de las grandes figuras del populismo latinoamericano, que construyó el movimiento justicialista, ahora llamado también con mucha justicia peronista, nos dio ya la dirección, una directriz que podemos seguir. Él junto con Cárdenas me parece que es de los populistas más importantes en la historia de Latinoamérica. Me permito incluso leer la cita, porque termina por sintetizar de manera muy concreta lo que hemos tratado de decir aquí y la razón de fondo por la que los constitucionales autónomos son constantemente criticados y no terminan por embonar, no terminan por hacer clic, por hacer sentido en este proyecto de federación social que deberíamos empezar a construir. Hay, por cierto, antes de ir a la frase, la razón por la que digo siempre a futuro es porque me parece que Morena en particular como partido tiene muchos pendientes todavía para lograr ser este partido que logre una representatividad auténtica, pero además en esta gran aspiración que se dice, que se menciona muchas veces de que Morena es un partido movimiento, me parece que Morena no ha terminado de cuajar esta otra parte de su naturaleza contradictoria, de intención constante de movimiento, porque para poder lograr y para poder serlo, tendría que ser una instancia que junto con el Estado ayude a la construcción, a la organización y a la dotación de fuerza de organizaciones comunitarias, de organizaciones sociales que no necesariamente formen parte del Estado. Es un pendiente importante para poder construir esta federación social y es además una explicación muy sensata, también construida a partir del artículo de Adrián Velázquez, de lo que es un partido movimiento. Es una organización que aspira al poder del Estado en lógica representativa, pero que también tiene la capacidad de organizar instancias fuera del Estado,
que son capaces de articular necesidades y dolores populares con ese Estado mismo. Esa naturaleza dual se ve entonces en una capacidad de construir organizaciones distintas a sí misma, como Morena, y distintas al Estado, en este caso gobernado por Andrés Manuel López Obrador, que permitan en diálogo y articulación constante entre ellas mismas, pero también con el Estado, construir una noción de interés general en la que el pueblo tenga por primera vez en la historia un papel fundamental, no solamente en la constitución del gobierno, sino también en la determinación de sus decisiones y de sus actos públicos. Es un gran pendiente que hay que empezar a trabajar, en mi opinión. O que hay que seguir, hay que continuar trabajando. Hay muchas personas que están trabajando esta instancia, hay que fortalecer ese trabajo que ya existe, porque es fundamental para poder lograr una federación social. Ahora sí, la frase. La única posibilidad, dice Juan Domingo Perón, la única posibilidad de conciliar el gobierno con la libertad del pueblo es gobernar con las organizaciones del pueblo. Este otro factor del que hablamos, la voluntad de las organizaciones comunitarias, fundamental. Es la única forma por medio de la que el gobierno puede arbitrar soluciones justas para las organizaciones del pueblo, para su felicidad y grandeza. No se gobierna para el pueblo, sino se gobierna con el pueblo. Ojo con lo que está diciendo Juan Domingo en esta frase reveladora. Siempre hemos separado esas dos cosas como una instancia mínima de dignidad cuando somos gobierno. No es suficiente, nos está diciendo Juan Domingo Perón. No nos engañemos. No se gobierna para el pueblo, sino se gobierna con el pueblo. Para gobernar con el pueblo se necesita, señoras y señores, esto que nosotros poseemos en principio, que por cierto en México no lo poseemos tanto, y por eso es tan importante su organización, su construcción, una comunidad organizada. Instancias como el Buzón Ciudadano son ejemplo de lo que tendría que suceder más y mejor para poder tener esta articulación con el Estado y construir esta verdadera federación social. Es cierto que resulta, sin duda alguna, mucho más difícil gobernar con el pueblo. Claro, últimamente hay una parte importante de la gente que se dedica a política que no quiere hacer esto porque es mucho más difícil, por supuesto. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre 20 pelados iluminados acerca de cuál es el mejor destino para este país que construir organizaciones populares que tengan la capacidad de articular demandas al interior que muy probablemente suponen la voluntad, el interés y la posición y la opinión de millones de personas y que además después tengan la posibilidad de interactuar con el Estado para poder construir un interés general. Pues por supuesto que es más difícil. Basta nada más hacer sumas y restas. Pero vale la pena. Porque entonces el gobierno, y solo entonces el gobierno puede hacer lo que el pueblo quiere y no servir a otro interés que no sea el del pueblo. ¿Es más difícil? Pues sí, pero si nos vamos a tomar en serio la vocación soberanista, la vocación popular de la Cuarta Transformación, eso es lo que tenemos que construir y no hay remedio. No constitucionales autónomos, no organizaciones que respondan a intereses generales construidos para favorecer las necesidades y los dolores de una élite global, sino una federación social con instancias de gobierno y fuera de gobierno, de Estado y fuera del Estado, que nos ayuden a construir un interés general basado en los dolores del pueblo y no de una élite privilegiada conformada además por los mismos y las mismas de siempre. Eso es todo. Muchas gracias. Si les parece bien, pues pasaríamos a responder dudas, a tener un asunto, una interacción quizá un poco más, un diálogo. Siempre me parece que esa es la parte más importante. Y pues si les parece bien, yo no tengo nada más que decir. Y pasamos a esa sección, platicamos, resolvemos dudas. Y muchas gracias de nuevo por su tiempo, por escucharme, muchas gracias por sintonizarme, por destinar tiempo a esto en un sábado. Les agradezco de verdad de corazón que me permitan entrar a sus casas en un día destinado sobre todo al descanso. Es para mí un honor. Muchísimas gracias. Muy bien, te felicito. Muy bien, Mercurio. Yo creo que esto llegó muy a tiempo antes de que se fuera a darle la autonomía al Ejecutivo. Ya mero Sí, íbamos nada más a eso llegar. faltaba. Más que eso faltaba de darle autonomías a todos los
Fíjate que antes de iniciar con la participación de los compañeros del chat y con de Luis Martín, fíjate que en Puerto Rico en una ocasión estaba viendo un programa de televisión y me llamó mucho la atención y me dio escalofrío. Dije, si llegamos a esto, ¿no? Porque al secretario de salud le estaban dando un premio porque fue el mejor representante del sector salud, porque había sido quien mejor había sabido informar, no el que había el que había hecho el mejor ejercicio de prestar servicios, ¿no?, de salud, sino el que había informado mejor. Claro. Y dije yo, o sea, que él les dijo a qué hospitales eran más baratos, así como lo hace el cuate de los gasolinazos. ¿Te gusta de las gasolinas? En la mañana, ¿cómo se llama? No que me acuerdo, pero presenta Andrés Manuel. Claro. Sí, que sacan de la Profeco. Exacto, sí. Las 10 gasolinas, ¿no? Ándale, ¿Cómo, perdón? Ricardo Sheffield. Ricardo, claro, Sheffield. Le mandamos un saludo así a Ricardo, como lo hace Ricardo Sheffield de la Profeco, esa es la función que hacía el secretario de Salud en Puerto Rico. Decir qué hospitales sean más baratos, cuáles eran los hospitales que daban mejores servicios, cuáles daban prestaciones y cuáles no. O sea, y por eso le estaban dando un premio. Dije, híjole, imagínate que lleguemos a eso en México, en el que estuvimos a punto, pues desde luego, estuvimos a punto de que llegáramos a eso. Claro. Entonces me dio escalofrío, pero creo que íbamos para allá, íbamos para ese punto en el que los secretarios iban a ser simplemente informantes y no quienes estuvieran dando el servicio social que merecemos, ¿no? Sí, bueno, informantes de la gestión de los privados para los servicios públicos, ¿no? Sí, sería lamentable. Sí, entonces me llamó eso mucho la atención, un estado ocupado como es Puerto Rico, una colonia norteamericana. Pero bueno, te paso el micrófono, Luis Martín. Muchísimas gracias, Toño. Gracias, maestro. Hay bastante participación dentro del chat. Por inicio de cuentas, el ingeniero Ignacio Estrada Enríquez. Gracias al licenciado Cadena por compartir sus conocimientos. Lulú Ríos pregunta, ¿qué son los constitucionales autónomos? Tila María pregunta, ¿es posible la desaparición o reestructuración del INE? Y dejo estas 3 preguntas. Voy de 3 en 3, si me lo permite, maestro Cadena. Claro que sí, Luis. Nada más caché 2. Si fueron 3, no caché las 3. Perdón, fueron 2, es correcto. Ya, constitucionales autónomos y si es posible la desaparición o reestructuración del INE. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, tienes razón. Una disculpa, no definí constitucionales autónomos. Quizá por ahí debimos haber empezado. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Toño? Tenía yo la noción de que en la plática anterior ya lo habíamos hecho, pero es una noción equivocada. Uno tiene que ser muy claro con todas las audiencias que uno tiene, independientemente de que haya hablado del tema antes. Los constitucionales autónomos son una figura que todavía sigue muy de moda en el constitucionalismo global, cuya característica principal es no formar parte de ninguno de los 3 poderes tradicionales del Estado, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. Y por eso se les llama autónomos, porque no forman parte de ninguno de los 3 poderes. Y luego se les llama constitucionales, porque para no formar parte de ninguno de los elementos de la distribución tradicional del Estado, pues tienen que estar plasmados en la Constitución mexicana, es decir, en la Carta Magna, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De ahí que se llamen constitucionales autónomos. Ahora, lo más interesante de estas entidades es que, separadas como están de la estructura tradicional, no están por tanto obligadas a cumplir con los parámetros y con las acotaciones y con los controles que se han diseñado para cada uno de estos 3 poderes. Y tampoco están obligados a cumplir con los mecanismos de interacción que normalmente tienen estos 3 poderes, sino que tienen sus propios controles, en el mejor de los casos, sus propias dinámicas y sus propias facultades construidas, como decimos los abogados que luego nos pasamos de payasos, ex profeso,
que básicamente es un latinajo que lo único que significa es que están creados como si fuera traje sastre, ¿no? A sus necesidades y a sus deseos específicos. Por eso es que muchos de estos constitucionales autónomos terminan teniendo facultades extra ejecutivas, extra legislativas y extrajudiciales. ¿A qué me refiero con eso? A que concentran un cierto tipo de facultades en una cantidad y en una proporción tal que nunca se vería en la distribución tradicional. Ahora, yo insisto con que hay que ser muy cuidadosos. Hoy tienen una parte importante, justamente por esta distribución amplia de facultades, tienen una parte importante de las funciones del Estado. A mí, muy honestamente lo voy a decir, a mí no me parece que sea tan fácil como reasignar, como recuperar los constitucionales autónomos y meterlos en una estructura que, hay que decirlo, hoy está bastante golpeada por 30 años de neoliberalismo. La larga noche neoliberal dejó un Estado muy desmantelado y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. No debemos tampoco recuperar funciones para luego no tener la capacidad de cumplir, porque ahí se verían mermadas las necesidades de muchas personas, las necesidades de una parte importante del pueblo de México. Hay que pensar muy bien qué hacemos con estos constitucionales autónomos para que de alguna manera o regresen de manera ordenada, prudente, a la lógica democrática, a la lógica popular, a la lógica de interés popular construida a partir de la representatividad y de la organización comunitaria, que regresen de manera amable, inteligente, astuta a esa lógica para que sirvan mejor al pueblo de México. O si no terminan de regresar, si a lo mejor se quedan como descentralizados, por ejemplo, que son, digamos, una figura con bastante autonomía al interior del Ejecutivo Federal, si, digamos, no regresan del todo, por decirlo de una manera muy sencilla, entonces, ¿cómo le hacemos para que las reformemos, las recreemos, las transformemos y garanticemos que formen parte de este gran esfuerzo de la federación social en el que la lógica ya no puede ser el lucro escondido bajo nociones de técnica, esta gran tomadura de pelo, sino que la lógica sea las necesidades representativas y organizacionales comunitarias del pueblo de México? Eso con respecto a la primera pregunta. Ahora, con respecto al INE, pues diría exactamente lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque el INE hoy actualmente tiene funciones que son muy importantes para el bienestar del pueblo de México y su reincorporación tiene que hacerse con la prudencia necesaria para evitar que esas necesidades dejen de verse satisfechas a partir de una reincorporación que podría llegar a ser desordenada o a partir de su reincorporación a un Estado que todavía no logra volverse a fortalecer, refortalecerse y superar el periodo de desmantelamiento en áreas estratégicas, porque no en todas las áreas, en algunas se reforzó, pero este desmantelamiento selectivo que sufrió en la larga noche neoliberal. Vámonos con calma. Lo importante es diseñar instituciones que cumplan con esta noción de interés general, representativo y comunitario, territorial, organizacional. Las formas, en los detalles es donde hay que vislumbrar cómo logramos o que el INE vuelva a cumplir con esa lógica, que le responda al pueblo de México, que no puedan operar única y exclusivamente bajo una pretendida técnica que trasciende las necesidades del pueblo, sino que tengan que considerar las opiniones generalizadas y del pueblo en la toma de decisiones de manera ordenada, de tal suerte que el Estado no colapse con todas las necesidades que tiene que cumplir. Muchas gracias, maestro. Le agradezco muchísimo. Continúo con las preguntas. Jorge Arias, ahora se sigue con que el pueblo autónomo es un objeto conservador que niega un progreso, si bien no corporativista, sí de restos ideológicos de aquella forma que el mismo presidente parece aún tener. Un comentario que, pues no sé qué opinión le merezca, maestro. Ahora, una persona que firma como Toño menciona, me parece que debemos clarificar el término neoliberal. ¿Es un periodo de tiempo, ideología, metodología o qué es? Ya se usa para todo a lo que nos referimos que está mal, sin ser específicos y sin diferenciar qué se está haciendo, sin diferenciar, supongo, qué se está haciendo distinto a eso que se llama neoliberal para poder defender el proyecto con claridad ante detractores.
Dejo esas dos preguntas. Bueno, pregunta y comentario, perdón. No, muy bien. Muy buenas preguntas, por cierto, ambas. Saludo primero a Toño, porque fue el último en pasar y tengo la pregunta un poquito más fresca. Yo traté de ser muy específico con respecto a lo que se entiende por neoliberal, pero voy a hacer algunas acotaciones. Seguramente me faltó mucha claridad, porque es un tema muy complicado también, muy vasto. Pero primero, dos acotaciones. Primero, es un concepto de suyo ambiguo, y eso es un poco inevitable. Los grandes significantes vacíos, ¿no? Para eso sirven. No son conceptos cerrados que nos permitan construir sistemas lógico-deductivos precisos, casi programables, como si fuera código computacional, sino que más bien son significantes en disputa. Es decir, ¿qué significa neoliberal? Pues en alguna medida, si uno le pregunta a un conservador y le pregunta después a un populista, la respuesta será radicalmente distinta en función de que los proyectos políticos tienen intereses diferentes sobre el contenido de ese concepto, ¿no? Alguien más conservador dirá que neoliberal es algo decente, algo técnicamente avanzado, algo a lo que vale la pena prestarle atención, y un populista pues probablemente dirá cosas mucho más parecidas a las que solemos escuchar de este otro lado, ¿no? Ahora, en concreto, ¿qué entiendo yo para efectos de esta plática sobre neoliberalismo? Para mí el neoliberalismo es un programa político, es decir, no es solamente un discurso, no es solamente un periodo de tiempo, no es solamente una historia, sino que es un programa político, es decir, es un conjunto de medidas estratégicas orientadas a un fin en específico, que es la subordinación del Estado para los fines del mercado lucrativo. Entonces, todo aquello que tenga como fin la subordinación de los recursos públicos estatales para cumplir con intereses que estén relacionados con el desarrollo, la consolidación y la acumulación de lucro derivado de una lógica de mercado, es, desde mi punto de vista, neoliberal. O al menos bajo esa noción de neoliberalismo construí esta plática, para que quede claro que sus alcances, pues obviamente son nada más esta plática, pero viene de ahí. Y me permito recomendar un libro que me parece que es muy bueno del doctor Escalante. Es Historia Mínima del Neoliberalismo. Está editado por el Colegio de México y es un libro muy bueno justo para lograr esto que Toño menciona, que es bien importante. Tener la claridad mínima necesaria en términos conceptuales para poder defender con contundencia y claridad un proyecto que se resiste a algo que a lo mejor se ha mangoneado mucho en términos conceptuales, pero que sigue siendo muy claro, muy útil cuando lo trabajamos adecuadamente. Lo repito, Historia Mínima del Neoliberalismo por el doctor Escalante. No se lo pierdan, muy accesible, un lenguaje muy accesible, nada pretencioso y mucha claridad teórica, además que puede llegar a ser muy útil. Ahora, la primera, Jorge Arias, Pueblo Conservador. Hay que recordar que el populismo es populismo porque vive en una tensión teórico-práctica constante. Y esto se nos olvida muchas veces a quienes enarbolamos el populismo. Yo soy un socialista populista. Antonio dijo que soy socialista, pero también soy populista. Soy más populista que socialista incluso. Y esto lo menciono porque quien es populista sabe que piensa y practica bajo una tensión constante. El populismo, se sabe, y esto es lo que más se conoce del populismo, expresa al pueblo. Expresa cuáles son sus necesidades, sus dolores, sus opiniones, sus intenciones en un momento determinado y a lo largo del tiempo, etc. Pero la parte que muchas veces se nos olvida, y aquí agradezco al maestro Julio Aybar, que constantemente está dándonos mucha iluminación, ilumina muchas de las pláticas y de los conceptos que nos permiten después venir y compartir con ustedes. Es un tipo de primera, si pueden busquen su trabajo también. Julio Aybar es un gran teórico del populismo y de las causas nobles de México y Argentina, además. Le mando un saludo, ojalá nos esté viendo. Julio insiste mucho en esta otra parte de la cuestión populista, que es el pueblo, en efecto, el populismo en efecto expresa al pueblo, pero también lo dirige. Y esta parte es bien importante, porque el populismo también tiene un proyecto de nación. El populismo está construido no solamente para darle voz a los sin voz, también está construido para darle grandeza a las personas a las que se les vetó la posibilidad de grandeza.
está construido para permitir que las personas, que el pueblo sea el personaje principal en el desarrollo de su propia historia. ¿Y esto qué significa? Que está construido para también permitirle al pueblo alcanzar su máximo potencial. Es decir, permitirle al pueblo ser todo lo que podría ser, aunque hoy no lo sea. Y en esa medida, el conservadurismo popular que aún existe en México debe ser reconocido como tal, debe expresarse también por el populismo tal cual lo estamos definiendo por ahora, pero en mi particular punto de vista, también tiene que dirigirse. La construcción del pueblo bueno también es eso, no solamente es expresión del pueblo bueno, también es construcción del pueblo bueno, al que habilitas, al que le das las herramientas, al que acompañas para que alcance todo su potencial y pueda llegar a ser el personaje principal, no secundario, el personaje principal de su propia historia y alcance todo el potencial al que puede llegar si tiene las herramientas necesarias para lograrlo. Entonces sí, en efecto, no debemos cerrar los ojos frente al conservadurismo que también vive al interior del pueblo. Pero lo importante es verlo con nobleza, verlo con cariño, verlo con amor, como lo hace siempre la política populista, y entender que con ese amor y con ese cariño y con esa paciencia, con esa generosidad, debemos avanzar no solamente a la expresión de lo que el pueblo es hoy, sino también a lo que puede llegar a ser mañana. Antes de que pase Luis Martín, me salta aquí algo, me gustaría comentarlo antes de que se me vaya a olvidar, perdón, pero ya a mi edad todas las cosas se olvidan. Me acordé de algo, Toño, que me gustaría aclarar. Esto que acabo de decir está inspirado en Julio Aybar, no es su culpa si cometo errores. Si dije alguna barbaridad, es barbaridad mía, sobre todo si nos está viendo, que me disculpe si dije algo que no tiene sentido. Pero bueno, de ahí me inspiro. Es importante tener clara la tensión en la que vive el populismo. No solamente es expresión, también es dirección. Perdón, Toño. Sí, muy bien. Nada más quería preguntarte respecto a esto de la hegemonía, que a mí me llama mucho la atención porque al menos lo que he estado escuchando las expresiones de algunos respecto a quitar las autonomías, creen que se va a acabar el mundo. Entonces, como que se ha construido toda una narrativa en la que las autonomías de pronto forman parte de una visión casi insalvable, ¿no? De que si se acaban las autonomías se va a acabar el mundo, o se va a acabar el Estado mexicano, o se va a acabar qué. Entonces, como que el Estado el Estado neoliberal, como que creó estos organismos como, más bien que se creó la visión de estos organismos como algo inevitable, como algo moderno, como algo que tiene que ser, si no, se pierde todo. A ver, esto nada más era lo que quería saber. Bueno, pues ya un poco lo vimos, pero me parece muy bien el énfasis que haces en este tema. Lo que construyeron fue la gran tomadura de pelo neoliberal y con eso han logrado espantar a mucha gente, porque en efecto han logrado hacer creer a muchas personas que lo que ellos plantean y lo que ellas plantean y lo que ellos construyeron y lo que ellas quisieran seguir construyendo, no solamente es una postura política, no solamente es su propio deseo o su opinión de lo que tendría que ser el mundo. Construyeron un discurso en el que eso es necesario, es técnicamente necesario. Y entonces, todos los demás que nos oponemos a lo que claramente es político, pero no se dice político, pues estamos locos, ¿no? O somos unos disparatados, o somos unos imprudentes, anticientíficos, nos llaman. No, para nada. Lo que pasa es que ellos son unos mentirosos hipócritas. Han escondido detrás de un discurso técnico algo que en el fondo siempre tiene parámetros y objetivos políticos. Tienen una visión de mundo. Les gustaría que el mundo fuera esta gran meritocracia, ¿no? Donde el pobre es pobre porque quiere y los ricos son ricos porque se ha trabajado muchísimo y merece ser más rico que las personas que decidieron no trabajar. Ese es su mundo ideal. Y lo que hacen y lo que dejan de hacer está construido en torno a lograr ese mundo y a consolidar ese deseo libidinal porque el mundo se vea como ellos quieren que se vea.
no es técnico, no es ciencia, no es neutral. Entonces, lo que yo le diría a esas personas es, superemos ese miedo que nos han instalado. Lo que se va a acabar, porque sí se van a acabar cosas, no se va a acabar el mundo. Lo que queremos que se acabe es una visión del mundo, una versión del mundo. Lo que se va a acabar es la Federación Neoliberal. Esa sí que se va a acabar, por supuesto que sí. ¿Y va a haber costos en ese proceso de destrucción? Claro que sí, pero tiene que acabarse para poder darle entrada a una opción mucho más amplia, mucho más democrática, mucho más popular, como es la federación social. Entonces, no es la destrucción y el vacío, es la destrucción sistemática, estratégica de aquello que hace de la Federación Mexicana una federación neoliberal para transformarla en una federación social que sirva a todas y a todos los mexicanos. Y no solamente a unos cuantos que lograron esconder sus deseos, sus pulsiones y sus ideas en un lenguaje técnico para intentar hacerle creer a todo mundo que es ciencia objetiva. Nada más lejos de la realidad, nada más grave que esta cínica tomadura de pelo neoliberal. Muchas gracias, maestro. Jorge Arias hace una acotación. No se entendió mi comentario. Perdón, Jorge. Perdón. Lo que quise decir es que el presidente tacha de conservador o de conservadoras, supongo, posiciones liberales como lo es la autonomía de los pueblos. Ok. Bueno, mira, nos sirvió para decir algo que es bien importante decir. Me parece que esta confusión en la que yo incurrí termina por ser un poquito valiosa porque es importante tener clara esta tensión constante en la que vive el populismo. Expresión y dirección, no solamente expresión, ¿no? Ahora, con respecto a lo que mencionas, mira, también creo que eso forma parte de esta misma tensión. Recordemos que las esencias no existen y por tanto el significado de las palabras puede y debe, y de hecho lo hace, cambiar todo el tiempo, ¿no? Y entonces una parte importante de la disputa política es justamente la construcción de permanencias temporales, por llamarlo de alguna manera, es decir, por contenidos, por significados que las palabras tengan en un momento determinado, que permitan persuadir a muchas personas de que las palabras de hecho significan eso, porque luego ese significado tiene implicaciones materiales en las decisiones que se toman desde el Estado, desde las organizaciones comunitarias, etcétera. Todo esto para decir qué en concreto. Bueno, lo que quiero decirte en concreto, y muchas gracias por tu pregunta, Jorge, y por tu aclaración, muchas gracias, es que los conceptos de liberal y conservador también están en disputa. No son conceptos acabados. Podríamos, por supuesto, tomar como inspiración el contenido de lo que significa conservador y liberal en ciertos momentos de la historia, que es algo, por ejemplo, que Andrés Manuel hace mucho, pero tampoco estamos restringidos a hacerlo. Y en esta búsqueda constante, inestable, con muchos errores y defectos, pero preferible a la estabilidad de una sola y totalitaria visión técnica que tiene la disputa por los significantes, pues algunas cosas necesitan deliberarse y necesitan discutirse para saber si forman parte, digamos, del nuevo canon que vamos a construir para definir qué es liberal y qué es conservador. Yo en lo personal coincido contigo, creo, y si no me corriges, pero coincido en la intuición que parece estar diseñando en tu comentario. Yo también considero que la autonomía comunitaria tendría que formar parte del significante vacío, del contenido, del significado que le dotemos a la noción de liberal, por supuesto, tiene que formar parte y ese es un pendiente que tenemos. Si el presidente no lo menciona así, probablemente sea porque él lee que no es momento quizá o que a ese nivel no se puede hacer. Recordemos últimamente que el movimiento es mucho más que Andrés Manuel. Andrés Manuel es el gran líder, pero últimamente necesita de todas y de todos nosotros en otras instancias para poder seguir construyendo el movimiento. Y eso es de hecho una de las cosas que mencioné en algún punto de la presentación. Necesitamos organizarnos para terminar de construir esta otra parte que ha quedado muy corta, esta parte de organización, y ya ganamos el poder derivado de la representación estatal. Ahora hay que construir y consolidar este otro poder también organizacional, social, mucho más comunitario, para que entonces puedan hablarse con claridad y con holgura estos dos poderes y podamos construir una federación social. Entonces te diría, coincido contigo en que eso debe formar parte de la noción liberal, sobre todo en este binomio de liberales contra conservadores, y te invito a que lo hagamos.
a que lo construyamos en el movimiento. Gracias. Toño vuelve a hacer preguntas. ¿Voluntad Venga, corporativa se refiere a la voluntad de las empresas como entes económicos? Sí. Y después dice, Mercurio, concuerdo con la idea que representa la voluntad corporativa, pero si tú tuvieras un negocio de altas inversiones, ¿no te gustaría tener confianza en que podrás ganar y no perder dinero a partir de los cambios regulatorios y de política pública? Hay cambios que incluyen valor en las empresas. Cuando tienes un negocio, solo pides certidumbre de largo plazo. Claro que me gustaría, pero no me gustaría que sucediera a costa de la acumulación de capital que deriva en el empobrecimiento del pueblo. Entonces, a ver, no se trata de ser totalitarios, ni no se trata de ver, una cosa es ser socialista y otra cosa es ser trotskista, ¿no? Yo personalmente no soy trotskista. Lo que te diría es, veamos, vamos adelante, vamos viendo cómo logramos la certeza que necesitan las empresas para generar valor y no para acumular la riqueza de un país. Lo que está mal con la dinámica financiera, sobre todo, es que permite una acumulación desmedida de lo que consideramos valioso en la sociedad. No puede ir el valor económico por encima del bienestar de la gente. Ese es el binomio que debe cambiar. ¿Eso significa que debemos destruir toda instancia financiera? Por supuesto que no. Significa que toda instancia financiera está subordinada al interés del pueblo. Eso sí. Muchas gracias, maestro. Santiago R. Perdón, no es cierto, Lulu Ríos. Licenciado, ¿qué pasa cuando nosotros, el pueblo, llevamos el poder a representantes y el poder, se fetichiza? Luego, Toño ¿me nuevamente. dijiste Lulú? Lulú Ríos. Lulú Ríos. Muy bien. Y Toño, y luego nuevamente. No podemos expropiar todo lo dado por los neoliberales. No tenemos tanto dinero y no podemos estar en guerra. Estos organismos constitucionales, bueno, más bien no constitucionales, los organismos autónomos, discúlpenme, estos organismos vigilan a estas empresas extranjeras de gasolina, luz y comunicaciones. Cuando tenemos decisiones de mercados económicos, centralízalas en gobierno y en políticos. No se otorga certidumbre de largo plazo a los inversionistas. Cada 6 años cambiando el marco regulatorio. Bueno, a ver, con respecto a la incertidumbre me parece que está sobrevaluada. O sea, mientras mantengamos niveles de inflación aceptables como lo hemos hecho y tengamos instituciones financieras sólidas a pesar del cambio, me parece que no hay que abusar tampoco del argumento de la certidumbre, porque además últimamente no podemos darle más certidumbre a las empresas a costa del bienestar del pueblo. Esa es una claridad que debemos tener constante. Por supuesto que necesitan certidumbre a largo plazo, pero no una certidumbre a costa de la vida y de la sangre y del esfuerzo robado del pueblo. Tiene que haber ahí un balance, un equilibrio. La certidumbre a largo plazo de las empresas no es ni de cerca la prioridad de un proyecto de nación. ¿Es una variable importante? Sí, por supuesto, muy importante. No podemos negarlo tampoco. Pero no podemos operar bajo la lógica de que debe ser prioritaria, incluso por encima de la vida y del bienestar y de la salud de las personas, ¿no? Eso, digamos, de entrada. Sobre lo demás, me parece que estamos muy de acuerdo, Toño. Yo por eso dije, me gusta mucho tu frase, no podemos estar en guerra. Por eso me parece que debemos ser muy cautelosos a la hora de, una vez que entendemos los modelos distintos desde los que que le dieron origen a los constitucionales autónomos y a los que aspira la cuarta transformación, bueno, el siguiente paso es bajar a los fierros administrativos, ya a la cuestión más práctica, para ver cómo hacemos una transición. No necesariamente, en mi opinión, tiene que ser una transición en donde la estructura centralizada acumule todas las funciones que hoy están distribuidas en los constitucionales autónomos. Pero si dejamos algunas funciones en los constitucionales autónomos, tenemos que encontrar la manera. Tenemos que ver el diseño institucional, administrativo, de derecho administrativo, constitucional incluso, que garantice que esas funciones regresen a la lógica del interés general a la que deben estar subordinadas, no a la de las
las grandes corporaciones, sino a la del interés representativo y al interés de las comunidades organizadas del pueblo. Entonces, vamos viendo la manera, pero el objetivo creo que sí debe ser muy claro. No cometamos imprudencias, pero sí garanticemos que todas las funciones del Estado cumplan con esta noción de interés general. Y por cierto, se dijo hace ratito a qué me refería con corporaciones. No me refiero a todas las empresas, no me refiero a las pequeñas y medianas empresas familiares que logran sacar familias adelante en este país. Por eso uso mucho el concepto de corporación, porque es distinto a empresa. En la medida en que las empresas sí incluyen a los pequeños, medianos y micros productores, que en este país además son la base económica y que tienen una virtud muy distinta a la de las corporaciones. Por eso uso corporación de manera explícita, porque solo me estoy refiriendo al gran capital. Me estoy refiriendo a estas grandes empresas con una acumulación de capital lo suficientemente fuerte como para incluso emprender acciones de manipulación financiera muy, muy poderosas, ¿no? Bueno, eso con respecto a la pregunta de Toño. Lulú Ríos, hola Lulú, muchas gracias por preguntar sobre la fetichización del poder. Bueno, ese creo me parece que puede llegar a ser uno de los riesgos, por cierto, de quedarnos única y exclusivamente con la victoria electoral, con la victoria política. Si nos quedamos solo con la victoria política, como ya dijo Perón, nos quedaremos solamente con un gobierno que, ¿cómo lo dijo Perón tal cual? Un gobierno que gobierna para el pueblo, pero no necesariamente gobierna con el pueblo. Eso ya lo dijo Perón, no es suficiente. Probablemente sea mucho mejor que un gobierno al que ni siquiera le interesa saber cuáles son las necesidades del pueblo, cuáles son los dolores, las opiniones del pueblo, ¿no? Pero no termina por ser suficiente. Si fetichizamos la fuente de poder representativo, ¿no?, creyendo que tiene más alcance del que realmente tiene, y no nos dedicamos a trabajar esta otra parte que en mi opinión está un poco abandonada y tenemos que recuperarla, que es la de la articulación de la organización comunitaria, pues vamos a tener un problema. Eso es cierto, porque no vamos a alcanzar a construir verdaderamente esta federación social que promete darle al pueblo por primera vez en la historia de México un papel fundamental, no solo en la constitución del gobierno, sino también en su dirección y en su diseño para garantizar que sirva a los intereses del pueblo. ¿Vamos a tener un problema si fetichizamos al poder representativo? Sin duda. Por eso mi llamado también es muy claro. Salgamos quizá un poco de esa inercia y pidámosle a Morena que se tome en serio, por ejemplo, su vocación de ser partido movimiento, y que entonces construya las instancias necesarias para que Morena como partido y el gobierno incluso en el poder ayuden a construir organizaciones ajenas al Estado que tengan incluso la capacidad de interpelarlo y discutirlo cuando sea necesario. No necesitamos organizaciones subyugadas al Estado como las que diseñó el PRI. Necesitamos organizaciones fuertes, potentes, territoriales que tengan la posibilidad de interpelar y de articular con el Estado para construir este interés general mucho más popular. Si es que coincido, no podemos permitirnos caer en los riesgos a los que muy claramente señalas cuando hablas de la fetichización del poder. Gracias, maestro. Santiago R. pregunta, ¿cómo organizar a las familias si están tan adoctrinadas en el individualismo y tan empobrecidas para dar su tiempo a estas actividades? Claro, es una gran pregunta. Correcto. Gran pregunta, Santiago, gracias. Jorge Arias pregunta, ¿cómo se puede hacer funcional a la Fiscalía General de la República, siendo que es autónoma dentro de uno de los poderes del Estado? Ufa, qué pregunta. Gracias, maestro. Sí. Ese es de jonrón. Sí, no, Jorge viene filoso hoy, qué bárbaro. A ver, Santiago, mira, no sé. Es una gran pregunta porque además haces una puntualización que casi nunca se hace y a mí me parece fenomenal, fantástico. Las familias no solamente no participan, o la gente de base, de la calle, no participa, no solamente porque estén enajenadas, que eso también es cierto en alguna medida, sino porque, como bien dices, están empobrecidas. O sea, nadie puede hacer política si tiene hambre. No le podemos pedir a las personas que después de elaborar 13, 14, 15 horas en su chamba y de viajar a sus casas, como sucede en el área metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, 2, 3 horas para poder llegar
a las partes lejanas de la ciudad, a las partes externas de la ciudad, y después de revisar someramente que sus hijos e hijas hayan comido, hayan hecho la tarea, ya como a eso de las 11, 12 de la noche, no les vamos a pedir que vayan a una asamblea vecinal a hacer política, porque lo que necesitan es dormir 3, 4 horas para levantarse temprano al día siguiente y volver a la misma rutina explotadora. No les podemos decir o no les podemos reclamar que no hagan política en un tono de dedo flamígero y de responsabilidad, cuando su contexto es ese. Lo que necesitamos hacer es primero transformar su contexto, habilitarles un contexto que les permita hacer política, que la gente esté libre, liberada a partir de las 6 de la tarde, tomarnos otra vez en serio el asunto de las 8 horas diarias, no más, para que entonces las personas puedan hacer política, que no solamente se remite, por cierto, al asunto de ir a asambleas vecinales, tener tiempo para educar a los hijos, y aquí, por cierto, los hombres tenemos una deuda histórica, ¿no? Tener tiempo para poder hacer lo que nos corresponde de trabajo de cuidados y de crianza con los hijos, también es hacer política. Pero no se puede hacer si estamos 16 horas en el trabajo. Y si además hemos asimilado que estar 16 horas en el trabajo está bien. Esa es la parte del adoctrinamiento que también tenemos que cambiar. Por supuesto que no es meritorio, no es virtuoso, es que es muy trabajador. ¿Cuál va a ser muy trabajador? Lo que pasa más bien es que está lo suficientemente enajenado como para creer que esa vida miserable es virtuosa. Y esa enajenación sirve para que las personas no noten la situación en la que estén y disminuya la posibilidad de rebelión, de reforma, de organización política necesaria para transformar ese contexto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, primero tomando conciencia, luego organizándonos quienes tenemos una mejor situación para poder ir incorporando a estas organizaciones políticas de base de las que estamos hablando, que van a permitir generar una federación social y no solamente una representación a través del Estado, a todas las personas que necesitan hacer política para transformar su realidad y tener una mejor calidad de vida. Organización, organización, organización. Y había otra pregunta ahí. Ah, claro, la filosa del buen Jorge. El buen Jorge, muchas gracias. Mira, Jorge, no soy un experto en política de seguridad. Entonces, no quiero tampoco decirte que tengo una respuesta que probablemente no voy a tener. Es importante saber decir no sé, cuando de hecho no sabemos. Entonces, de entrada, no sé. Me permito darte una aproximación bajo esta enorme reserva, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar a garantizar que la Fiscalía y los indicadores que determinan los calificativos de su desempeño dependan de las personas a las que les brindan servicios y no dependan única y exclusivamente de opiniones técnicas abstractas y de modelos de competitividad internacional que la gente se saca de la bolsa para decir que está haciendo su trabajo cuando realmente no están haciendo nada. Necesitamos una reforma profunda al sistema de fiscalización para que últimamente la mala opinión que todas las personas, sobre todo las mujeres, tienen cuando han recurrido a la prestación de servicios de la Fiscalía, tenga una repercusión contundente y práctica en la toma de decisiones acerca de la constitución orgánica y procedimental de las fiscalías. Mientras eso no suceda así, mientras el peso de sus malos servicios no derive en decisiones concretas, dolorosas, de rediseño hasta que se consigan los objetivos que son necesarios, muy probablemente la Fiscalía no tendrá incentivos para poder, digamos, brindar este servicio que claramente se siente ausente en el pueblo de México. Pero hace falta mucho más que lo que se ha hecho. Hace falta que las opiniones pesen lo que tienen que pesar. Hace falta invertir en un proyecto de política pública serio, profundo, que acumule, por cierto, el suficiente poder público para poder combatir a los intereses privados a los que hoy no les conviene que la Fiscalía cambie. Esa parte es muy importante y hay que verla también. O sea, hay personas a las que les conviene que la Fiscalía no cambie y se necesita sobrepasar su poder, que no es poco, para poder hacer cambios importantes en la Fiscalía. Se necesitan hacer todas esas cosas para poder, digamos, afirmar que la Fiscalía se acerca un poco a los parámetros que hemos platicado de federalismo social. Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho. No, Gilberto Zárate Nieves. Decía Mercurio que hay algunas instituciones de los neoliberales. ¿Cuáles y por qué
son rescatables? Uy, es una muy buena pregunta. Mira, no sé, más que hablar de instituciones, probablemente podríamos hablar de resultados, ¿no? De algunas cuestiones concretas que vale la pena rescatar y reformar para que vuelvan a entrar sin ninguna duda, como lo mencionábamos hace rato, a la lógica del interés general a partir de una federación social, pero digamos sin desperdiciar, ¿no? Los pocos o muchos logros que se han conseguido. En particular, me parece que, por ejemplo, el INAI es una institución muy costosa, que ha sido selectivamente opaca en algunos casos, pero en otros no tanto. El INAI ha servido, por ejemplo, para subir el estándar de calidad de datos que tiene el gobierno federal y sobre todo también los capítulos en los estados. Me parece que conservar ese estado, ese estándar de datos abiertos podría ser un asunto muy valioso. Me parece que más que la institución, ese estándar que hemos conseguido de datos abiertos que de alguna manera cumple con estándares internacionales y permite, por ejemplo, cuestiones tan detallitas, tan detalladas como, por ejemplo, que la información que bajemos de algunas de las fuentes de la hora INAI se puede hacer procesable por computadora y no sean nada más PDFs y PDFs y PDFs que difícilmente pueden o permiten el procesamiento de información. Eso me parece un ejemplo de lo que habría que rescatar e incluso consolidar. El estándar de datos abiertos me parece que es algo valioso. Por poner un ejemplo, ¿no? Me parece, por ejemplo, que el INEGI también tiene cosas muy valiosas en términos de estándar de datos y de calidad de datos y de fuentes de información y de insumos informáticos para la construcción responsable de política pública. Hay muchas cosas del INEGI que también valen mucho la pena. Hay algunas cosas, hay algunas intuiciones del INE, por ejemplo, que podrían valer la pena. Si no conservarlas como directamente en el INE, sí por lo menos garantizar que tengan algún lugar en las cuales habitar. Por ejemplo, la capacidad que tiene el INE para emitir identificaciones a lo largo y ancho del país es algo muy valioso. No sé si debería seguir siendo una credencial electoral la que determine la identificación de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, pero la infraestructura para lograr que todas las personas tengan una credencial para votar que sirve para acreditarse como votantes y como identificación al mismo tiempo, la infraestructura creo que sí deberíamos rescatarla, ¿no? Por poner algunos ejemplos, hay incluso, me atrevo a decir, hay algunos, muy pocos, contados, pero también hay que reconocerlos, hay algunos fideicomisos que puede tener sentido que subsistan. Siempre y cuando cumplan con unos parámetros de transparencia, de rendición de cuentas y de alineamiento a intereses en esta nueva lógica soberanista popular, muy estrictos, quizá podrían llegar a hacer cosas útiles, ¿no? Siempre midiéndolos en función no necesariamente de qué tan bien o qué tan eficazmente ejercen el presupuesto, sino de qué logros, qué impactos están teniendo en la transformación para bien de la vida pública de México. Muchas gracias, maestro. Luis Torres menciona, el pensamiento de Mercurio Cadena es claro, conciso, objetivo, porque se basa en teorías sociales resultado de análisis de siglos humanos. Delfina Velasco pregunta para Mercurio Cadena, ¿cómo podremos organizarnos para hacer uso de nuestra fuerza y derecho como pueblo para quitar años de órganos autónomos? Bueno, primero muchas gracias por el primer comentario, lo agradezco muchísimo. Solo quizá me gustaría hacer una pequeña acotación. Yo nunca presumo de tener un pensamiento objetivo. Me parece que es un error creer que tener un pensamiento objetivo es deseable, porque la objetividad no existe. Es decir, las esencias no existen. Lo que creemos que son esencias realmente son resultado de una disputa política, en donde el significado de las palabras se determina a partir de quién logra convencer a más personas de una visión de mundo. En ese sentido, eso es un poco, está muy vinculado al concepto que le gusta mucho a Antonio, que es el concepto de hegemonía, y a mí también, por cierto, muy desarrollado por Antonio Gramsci, que debería ser una lectura básica, obligatoria en todo el sistema educativo del país. Entonces, en ese sentido, te agradezco muchísimo el piropo. Nada más que no soy objetivo ni pretendo serlo, soy parcial. Y estoy alineado al proyecto de la Cuarta Transformación con toda vocación política, ¿no? Perdón,
Era tan importante para mí esa aclaración que medio me perdí la otra pregunta. No hay cuidado. Gracias. Delfina Velasco decía, ¿cómo podremos organizarnos para hacer uso de nuestra fuerza y derecho como pueblo para quitar órganos autónomos de años, supongo? Sí, bueno, pues mire, depende mucho, muchas gracias por la pregunta, es una gran pregunta, pero depende mucho de las funciones que queramos, digamos, trastocar, ¿no? O que queramos recuperar para la lógica popular. E instancias hay muchas. Muchas veces habrá que recuperar instancias que solían existir y que hoy hemos perdido, ¿no? Por ejemplo, el gran problema de Antonio, uno de los grandes problemas que Antonio analiza en su tiempo es el problema del abroquelamiento sindical. Fíjense qué bonito nombre para un problema, ¿no? El abroquelamiento hace referencia básicamente a la disposición de las velas que debe subsistir cuando el viento corre por la proa. Es decir, es completamente contrario a la dirección que uno quiere tomar. Entonces, ese era el problema sindical en tiempos de Gramsci porque los sindicatos existían y porque los sindicatos estaban relativamente muy consolidados. Y entonces el problema era cómo avanzamos en un contexto adverso, ¿no? Hoy, lamentablemente, el problema es otro, es radicalmente distinto. Hoy, si queremos analizar el sindicalismo, y por eso muchas personas se equivocan trayendo a Gramsci para describir el problema del sindicalismo contemporáneo. Gramsci no estaba resolviendo el problema del sindicalismo contemporáneo. Gramsci estaba resolviendo el problema del sindicalismo en su tiempo. Pero el problema del sindicalismo hoy es la dispersión. Las grandes instancias que se nos prometió desde el marxismo ortodoxo que existirían inevitablemente por el simple desarrollo de la historia, estos grandes sujetos históricos que pretendidamente existirían casi por desarrollo natural, ¿no?, de las contradicciones que le son inherentes al sistema capitalista, pues nunca llegaron. Lamentablemente nunca llegaron. Y como socialistas tenemos que reconocerlo y cambiar el rumbo. Nos urge desaprendernos de esas lógicas esencialistas que nos impiden organizarnos como nos tenemos que organizar. Las cosas no van a llegar solitas. La acción política es necesaria, el socialismo no es inevitable. Un estado de cosas en donde todas y todos vivamos mejor tiene que construirse, tiene que trabajarse, tiene que producirse. Y en ese sentido es fundamental que construyamos las condiciones para poder generar organizaciones que nos permitan impulsar este interés popular. ¿Cómo hacerlo en concreto? Pues depende mucho de ese contexto en específico. Lo que quiero decir un poco es, no hay respuestas generales para estas cosas. Es fundamental organizar en el contexto. Por ejemplo, Buzón Ciudadano, esto que estamos haciendo aquí, es un ejemplo de organización comunitaria. Ojalá existan muchas más instancias como esta que permitan que los sin voz tengan voz, que permita que los que no tenemos un discurso hegemónico que se alinee a los intereses corporativos de los que hablábamos del periodo de transición fallida, etcétera, alcancemos a más personas de las que hoy podemos alcanzar porque los medios tradicionales están cooptados. Entonces, Buzón Ciudadano es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo se me ocurre? A ver, de manera inmediata creo que podríamos recuperar organizaciones vecinales, por ejemplo, para que los y las vecinas de cada una de las colonias de nuestra ciudad y de nuestras ciudades alrededor del país y de nuestros pueblos incluso, pudieran organizarse en torno al interés que tienen para el desarrollo de su propia ciudad, que el derecho de ciudad deje de ser una abstracción fifí, una cosa bonita, un concepto que suena bien en libros de texto de académicos y que empiece a ser más bien la posibilidad de que los vecinos y vecinas, por ejemplo, de una organización en concreto, se alíen, articulen un gran movimiento vecinal para evitar, por ejemplo, el desarrollo de centros comerciales en parques públicos. Eso sería un muy buen ejemplo de organización comunitaria. Hay una ciudad en donde las colonias están organizadas de tal suerte que si no les preguntas antes qué es lo que quieren para un lote en específico, sobre todo si es un lote que, por ejemplo, tiene vida pública como un parque público, no puedes llegar, comprar y entonces construir lo que quieras. No puedes llegar, comprar y construir estos monumentos al lucro y al consumo que tenemos hoy en las plazas, en las mal llamadas plazas comerciales, ¿no? Porque hay una organización ciudadana que determina, que tiene suficiente poder para poder influir en qué clase de ciudad construye, porque la ciudad es suya también, ¿no?
Ese por poner un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo de organización? Organización de padres de familia, por ejemplo, para poder influir en los contenidos escolares, ¿no? Que no sea una imposición nada más del gobierno qué ven y qué dejan de ver sus hijos, sino que haya organizaciones suficientemente bien organizadas como para poder sentarse a la mesa y articular con las autoridades el contenido educativo de sus hijos y sus hijas, ¿no? Son algunos ejemplos, pero lo que me gustaría más bien dejarles es la lógica detrás. No se necesita la gran organización para destruir a los constitucionales autónomos que no están cumpliendo de manera representativa, democrática y orientada al bienestar del pueblo sus funciones. Se necesita instancias de organización para poder articular necesidades muy concretas, dolores que le duelen al pueblo y que últimamente terminarán por absorber en alguna medida las facultades que hoy están únicamente destinadas a una élite que ocupa estas instituciones. Muchas gracias, maestro. Continuamos con los comentarios y preguntas. El ingeniero Ignacio Estrada, muy buena interpretación sobre la 4T del licenciado Mercurio Cadena. Gilberto Zárate Nieves. Muchas gracias. Gracias. Gilberto Zárate Nieves, gracias por contestar. Manden un saludo a la población de Empalme Escobedo, municipio de Comonfort, Guanajuato, que estamos sufriendo la ola delincuencial en asesinatos y ejecuciones constantes de jóvenes. Un saludo. Un abrazo. Sí, claro, un abrazo hasta Empalme, Guanajuato. Guanajuato me dijeron, ¿verdad? Sí. Así es, sí. Un abrazote hasta allá, de Ignacio de Comonfort. Un abrazote, esperemos que la situación mejore pronto y pues esperemos que estos medios también sirvan de comunicación para poder transmitir estos dolores y que las autoridades y todas las instancias que puedan estar a disposición nos ayuden a que esto acabe pronto, porque es una desgracia, es la desgracia más dolorosa porque nos hace perder lo único y irreemplazable que son vidas humanas, ¿no? De familiares, de amigos, pero también cualquier vida humana vale en sí misma y es una desgracia perderlas por un asunto de violencia desatada que lamentablemente no hemos todavía podido controlar. Gracias. Lulú Ríos, abogado, ¿cómo puede decir que el INE haga lo que quiera y hasta a favor de los del PRIAN, RD, MC, si ya nos han hecho fraudes? Bueno, la ventaja es que yo no dije eso. Entonces, pues no tengo que responder por algo que no dije. Al contrario, yo lo que dije es que quizá hay algunas cosas rescatables en algunos constitucionales autónomos que habría que ver cómo no desperdiciamos, no necesariamente incluso garantizando la permanencia de ningún constitucional autónomo. Entonces, no puedo responder por algo que no dije, lo siento mucho. Al contrario, creo que el INE ha incurrido en muchos vicios muy claros y es de las instancias que más demuestran cuán lejos pueden estar los constitucionales autónomos de la lógica popular que necesitamos recuperar. Lo único que dije fue que eso no significa que todo debamos desperdiciarlo. Hay algunas cosas valiosas y habrá que ver puntualmente cuáles. Pero por supuesto que no defiendo al INE. Lamento mucho si eso fue lo que expresé, pero no voy a defender una posición que no es la mía. Gracias. Una persona que firma como H. Señor Mercurio, me gustaría preguntarle, ¿qué opina del desempeño de Murayama y Córdoba en el INE? Pues es un desastre, es un buen ejemplo justo de lo que acabamos de decir. Es gente que, miren, a mí me parece que justamente son sujetos paradigmáticos. Es decir, son muy buenos ejemplos, porque además los dos son muy listos, saben lo que hacen, es gente lista, es gente mañosa, pero es gente lista. Son paradigmáticos ejemplos de aquellas personas que lograron la gran tomadura de pelo neoliberal. Son ejemplos paradigmáticos. Cuando ustedes quieran pensar en personas con la suficiente capacidad mental, intelectual, mediática, ¿no? Como para poder construir algo tan fuerte como la gran tomadura de pelo neoliberal, piensen en Murayama y en el señor consejero general del INE. Además, el consejero general es un caso particularmente doloroso porque su padre fue brillante, fue un hombre de izquierdas con mucha lucidez que ayudó a construir muchísimas cosas valiosas en México. Yo no sé qué le pasó al hijo,
Pero bueno, en efecto lo que pienso es eso, lo que pienso es que es justo el ejemplo paradigmático de personas que esconden sus intenciones y sus deseos y sus pulsiones políticas bajo un discurso pretendidamente técnico para que les creamos en esta gran tomadura de pelo que son objetivos imparciales y únicamente hijos de la técnica, cuando en el fondo están impulsando una visión de mundo, están impulsando ciertos valores, están impulsando cierto proyecto político, que por supuesto no es el nuestro, pero no tienen ni siquiera, tienen la habilidad técnico-intelectual para hacerlo, pero no tienen el corazón para reconocerlo. Muchas gracias. Continúan las preguntas. Santiago R., me pregunto si en Japón existen órganos autónomos. No sé. Buena pregunta. Prometo investigar y mandarles un adendum, como decimos los abogados. Gracias. Toño, nuevamente, ¿cómo podemos darle mejor vida a los pobres sin pensar en desarrollo económico, sin pensar en la generación de lucro? ¿De dónde pueden salir los recursos, los empleos? Necesitamos una máquina de dinero sin inflación para cumplir las necesidades básicas de todo ser humano. En un mundo sin lucro, el gobierno debería dar todo y tener todo. Hay muchas equivalencias ahí que no puedo concederte. La primera, por ejemplo, es que generación de riqueza y lucro vayan vinculadas o sean necesarias una y la otra. Justo lo que yo defiendo es que no es así. Nos han hecho creer que sí, pero no es cierto. Hay otras lógicas de productividad, porque en efecto necesitamos incrementar la productividad económica, incrementar la generación de riqueza, pero no necesariamente a partir de lógicas del lucro, que detrás del lucro lo que tienen también es una dinámica de acumulación. Yo lo que te diría es, como Estado, lo que necesitamos implementar, apoyar y consolidar son organizaciones cooperativas, que además van muy en consistencia con esto que hemos platicado de la organización de poder comunitario y social. No más empresas. Lo que necesitamos son cooperativas técnicas avanzadas en distintos rubros que tengan la capacidad de, con un gobierno democrático al interior de las empresas, ser lo suficientemente competitivas como para generar riqueza y luego distribuirla a partir de la inversión de trabajo que todas y todos los dueños de la cooperativa, porque ahí ya no hay trabajadores como tal, porque todos los trabajadores y trabajadoras son dueños y dueñas, hayan invertido en materia de trabajo. Cuando en México exista una vez más un apoyo consolidado, sostenido a esta manera de lograr productividad económica mucho más inclinada hacia las lógicas y los principios cooperativistas que en otros países son profundamente exitosas, entonces podremos tener productividad y crecimiento económico sin una lógica de lucro. Entonces, para acabar y resumir, no te compro esta equivalencia. Por supuesto que es posible generar productividad y crecimiento económico sin una lógica de lucro y acumulación. Muchas gracias, maestro. Una persona que firma Rocos UE, perdón, así firma. Tal vez estoy equivocado en mi pensar, pero creo que no pueden ser autónomos mientras se les esté pagando del presupuesto en su totalidad y estén ganando más que el mismo presidente. Ese es uno de los problemas, por supuesto. O sea, hay que tratar de tener, o sea, el análisis que haces hay que tratar de divulgarlo mucho más, de que alcance más espacios. Por eso lo que hace Buzón Ciudadano es muy importante. Estas cosas no se escuchan en los medios tradicionales y por lo tanto no son problemas que se resuelvan en los grandes programas de debate de esta aristocracia que se asume monopólica de la razón, de la que hablábamos al principio. Yo creo que no ha llegado suficiente austeridad republicana a los órganos constitucionales autónomos. Yo soy también de las personas que no está peleada con que las personas reciban un buen salario siempre y cuando su trabajo sea proporcional a la producción, al valor que le están dando al país. No es el caso. Me parece que salarios ya excesivamente altos no necesariamente son proporcionales al valor agregado que le están dando al país y ese es el principal problema. Entonces, pues creo que sí, necesitamos más candados también desde la lógica presupuestal para tratar de garantizar que quien reciba un salario por parte del erario
pues cumpla de manera proporcional con asignarle al pueblo de México y al Estado pues el valor de ese salario, ¿no? Gracias. Toño, respecto a algún comentario que usted hizo, maestro, dice, exacto, pienso, la forma de reducir la acumulación de capital es estableciendo reglas de mercado de largo plazo a través de mecanismos de captura de rentabilidad. Para eso existe el IFT, la CNH, la Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Pues sí, la cosa es si lo cumplen o no, y además no es lo único que tiene que existir. Tampoco te compro que para lograr esa redistribución, esa variable que mencionas, sea la única que debe existir. Al contrario, es un problema mucho más complejo que también pasa por tener mecanismos de redistribución del ingreso, y no solamente por la garantía de perspectiva económica que permita invertir tranquilamente. Esa es una de las variables que se necesitan para poder generar riqueza en un país, pero por supuesto está lejos de ser la única. Y lo importante es que las demás contemplen las necesidades de la generalidad y no de la élite financiera para poder lograr pues un estado mucho más próspero para todos y para todas, ¿no? Lulú Ríos ya había hecho, al parecer, esta pregunta, o alguien la hizo. Si se les paga de los impuestos del pueblo, ¿cómo pueden ser autónomos y que el presidente no les pueda decir nada ni criticarlos? Pues sí, eso es un poco la misma lógica de la pregunta, creo que anterior o previa, pero hay razón. Es decir, el invertir recursos públicos en el salario de una persona debería derivar siempre en que la producción de esa persona, en que la producción de valor de esa persona sea público, que sea un valor público, que sea un valor en beneficio de todos y todas las personas. El gran problema es que por diseño, los constitucionales autónomos y sus funciones, que por formalidad son públicas, no siempre responden a las necesidades populares o públicas. Y ahí está uno de los grandes dilemas que por diseño pues tienen estos constitucionales autónomos. Pero por supuesto que estoy de acuerdo con que deberíamos resolver y pensar en esquemas fiscales y financieros donde corresponda, para garantizar que siempre donde hay dinero público, pues haya valor público. Luis, perdón, antes de que continúes, yo necesito retirarme, porque a las 2 tengo otro evento y no puedo llegar muy tarde. Entonces, Son las dos. pues, ok, pues, si quieren, yo lo que iba a decir es, tengamos una última pregunta y ya con eso cerramos. Gracias. Hilarión Alfayev, desde Sao Paulo, Brasil. Un gusto Hola. estar aquí con todos. La formación debe ser legislativa, puede ser unicameral, con control de constitucionalidad por un Consejo Nacional de Justicia. Comenta él. Pues muy interesante propuesta, habría que verla. Se acerca mucho a ciertas propuestas constitucionalistas latinoamericanas, como por ejemplo el Cuarto Poder venezolano, que lo que justamente tratan de hacer es construir instancias al interior del equilibrio tradicional de poder para garantizar una participación mucho más cercana y directa de instancias que tienen una vinculación mucho más estrecha con organizaciones populares. Entonces me parece muy buena propuesta, es justo la clase de cosas que tenemos que sentarnos a trabajar y arrastrar el lápiz y pensar y diseñar para tratar de garantizar que las nuevas instancias de gobierno permitan construir esto que hemos llamado federación social, ¿no? Sí, Muchas muy gracias. bien, muy bien. Ya para despedirnos, nomás quiero comentarles que, bueno, te damos las gracias, Mercurio. Me gustaría, no sé qué te parece, ya que vi que manejas a Gramsci, que lo tienen muy, muy bien al dedillo. A ver si luego hacemos unas charlas sobre Gramsci, porque creo que Claro. Gramsci es un autor de nuestro siglo. Digo, ya sé que fue el siglo XX, pero sigue muy vigente. Claro. Es muy vigente para mí. Es uno de los teóricos más importantes. Me gustaría que si luego lo tocáramos, Mercurio, contigo. Yo feliz, Toño. Y por cierto, aprovecho. Hay que leer a Gramsci, pero también hay que leer a los sucesores y sucesoras de Gramsci. Entonces, les presento un librito que no se pueden perder. Es fundamental. Si lo pueden conseguir, estaría fantástico. A ver si después podemos buscar alguna manera de generalizar este libro.
Se llama Hegemonía y Estrategia Socialista, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Brillante libro. Brillante sí, estaría muy interesante. Y luego no sé qué, luego nos ponemos de acuerdo, pero creo que es muy importante. Además, esto de la objetividad, nomás quería comentar yo, porque el mismo este personaje que ha hablado de la ciencia, Mario Bunge, sí. que precisamente dice que ni la ciencia es objetiva. Claro. Dice, es algo que el objetivo es algo que nos acercamos al objeto, pero no más. No logramos la objetividad total. Y eso me llamó mucho la atención lo que comentabas, Mercurio. Claro. Los epistemólogos de la ciencia más serios ya lo reconocen. Y sin embargo, los neoliberales siguen utilizando la noción de objetividad como si hasta los más finos científicos la siguieran utilizando como se utilizaba en ese entonces. Pues no, Exacto. hace muchos años de eso. Y Bunge es de los conservadorones. Si Bunge incluso reconoce la falta de objetividad últimamente en las dinámicas científicas, imagínense cuánto más ciertos epistemólogos de la ciencia que se permiten desapegarse por completo del mal llamado método científico, ¿no? Entonces, es algo sí, así, muy retrógrada, porque los positivistas fueron los que se planteaban esto, ¿no? Claro, a ver, ya es hora de dejar descansar a Comte, dejémoslo descansar tranquilo, o sea, seguramente se está revolcando en su tumba de ver cómo insisten en los errores que él cometió, ya, hay mucha gente a la que tenemos que dejar descansar, y muchos de ellos son de los principales defensores de este cientificismo rancio, que en el fondo, insisto, no es más que un componente muy importante de la gran tomadura de pelo neoliberal. Y pues a ver si luego discutimos todos esos temas, y estaría muy interesante que tú fueras feliz. uno de ellos. Sí, yo feliz. Gracias. Bueno, nada más para despedirnos, quiero comentarles que el próximo martes, vamos a tener un tema que, bueno, va a ser un análisis o reflexión sobre las mañaneras, que va a ser importancia y trascendencia de las mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Y el miércoles vamos a seguir con el tema de las autonomías, que se va a llamar Transformaciones del Estado, los organismos autónomos y regímenes neoliberal en México, con los sociólogos Tere Lechuga y Arturo Ramos. Y el jueves tendremos a José Reveles con la DEA contra México contra la DEA. Y el viernes tendremos un tema también muy interesante, ¿sí? Va a ser sobre, como es 5 de febrero, vamos a tener la Constitución como proyecto de nación, reflexión a los 104 años de su promulgación. Va a estar muy interesante, y bueno, y el sábado ya les diremos que está por definirse. Nos vemos, le damos las gracias a los compañeros de Radio Nueva República y a los compañeros de Radio Comunitaria, Hermano Cerdán, y pues obviamente a todos los compañeros que nos estuvieron en el chat, Luis Martín Ángeles, y a nuestro queridísimo Mercurio Cadena, que me gustó mucho su exposición, y es un aplauso, sino muchos. Muchos aplausos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Nos despedimos. Un abrazo fraterno. Larga vida al presidente. Cambio. Larga vida. Fuera.